Vamos a comenzar el debate de esta sesión durante un tiempo prudente de 10 minutos y si hubiera más preguntas volveremos sobre el mismo asunto al terminar la sesión de la tarde. El que quiera puede pedir la palabra. Raimundo. Muy ilustrativas las intervenciones y agradecerlas en primer lugar. Pero quería dejar en el aire, y no me voy a extender demasiado en el asunto, una percepción que he tenido a lo largo de la mañana respecto a las interpretaciones de todos los procesos históricos más recientes de la historia de España en relación con la Comunidad Económica Europea y que luego con la Unión Europea. Y sobre todo mi intervención tendría que ver con mi condición. Yo me llamo Raimundo Cuesta, soy de Fedicaria, Salamanca, y he sido muchos años catedrático de Historia en un instituto. Y de ahí viene mi preocupación por el tema de la educación y de las generaciones venideras y las imágenes que puedan tener sobre el pasado. Hay un concepto que es el de posmemoria que hace referencia precisamente al recuerdo y a las representaciones. No puede haber recuerdo, pero sí representaciones del pasado que tienen las nuevas generaciones, que son siempre distintas a las que tenemos las generaciones mayores. Y por lo tanto, en ese conflicto de generaciones yo quería dejar como elemento de, si se quiere, de duda, de discrepancia quizá también, la idea de que el pasado es algo que es siempre un proceso de conquista y diríamos, de combate entre formas narrativas de representación. Y esta narrativa que yo escucho esta mañana me ha recordado un poco una narrativa demasiado complaciente con los procesos históricos que conducen a la realidad actual, como haciendo ver a la generación más joven, que está aquí de estudiantes, que hay que aprender lo que fueron las lecciones del pasado y que no hay que tener una visión negativa. Lo que hay que explicar es por qué ha cambiado la visión y la representación de Europa, la visión y representación del régimen constitucional del 78, por qué y cuándo esto se ha producido. No hay una España que ya vaya bien para siempre, hay una España conflictiva y extraordinariamente confusa en el mundo actual, que tiene que ver con una crisis profunda de todo aquello que dio origen primero al proceso de transición y después a la integración en Europa y a lo que ha venido ocurriendo hasta ahora. Por lo tanto, yo insistiría en la posibilidad de tener en cuenta también en los relatos la visión de los que perdieron estos procesos, es decir, la visión de los vencidos, que decía Coselle que es hermenéuticamente más poderosa que la de los vencedores, porque muchas veces al final en la historia se imponen esas interpretaciones. Muchas gracias. Vamos a sumar la segunda pregunta y ya contestáis en bloque. Alejandro. Sí, bueno, enhorabuena por tu intervención y me ha servido mucho porque en España conocemos muy poco el proceso portugués y a mí me sirve, pero al mismo tiempo me cuestiona algunas percepciones que yo he tenido, incluso viviéndolas allí. Yo estuve en el verano del 75 en Lisboa, aquel verano terrible, donde, bueno, y todos los sucesos del otoño y incluso la confrontación que hay dentro del movimiento de Fuerzas Armadas, donde resultan perdedores, digamos, las tendencias más procomunistas o prorrevolucionarias. Y mi percepción era que fue muy importante en ese momento la crisis económica que se desarrolla con la revolución. Y sin embargo, tú nos has presentado que Portugal sigue creciendo y parece que no hay problema, a pesar de todo el retorno de colonos, etcétera, etcétera, cuando la impresión personal que yo tuve y las explicaciones que recibíamos allí es que el caos era absoluto y que había sobre todo un problema de balanza de pagos tremendo, que Portugal no tenía divisas para comprar, etcétera, etcétera, y que ahí se desarrolla también una lucha entre alemanes y americanos. Hay un embajador que no recuerdo cómo se llamaba en Lisboa, Carlucci, que además había estado en Chile, etcétera, etcétera, y que es el que convence curiosamente a los americanos de que no intervengan y que dejen a los alemanes el palo y la zanahoria, y ahí es donde empieza la transición a Europa concediendo créditos. O sea, Mario Soares, etcétera, etcétera, consiguen créditos porque la situación es muy mala. Entonces, primera percepción, ¿eso es correcto, lo que yo recuerdo de la época, o más bien no hubo esa crisis posterior a la revolución? Y la segunda cuestión es que ese consenso constitucional del año 76 resulta, digamos,
con promesas implícitas o explícitas, será desmontado rápidamente. O sea, toda esa Constitución socialista, los preceptos más duros de la Constitución portuguesa, de nacionalización de banca, de poner bajo entredicho la propiedad privada, incluso la propia mención del Estado socialista, todo eso va a ser, en los años 80, poco a poco, el consenso constitucional no va a existir. Esta es un poco la idea antes de oírte, ¿no? Y creo que yo tenía entonces demasiado subrayado la situación económica mala, el consenso destruido entre las fuerzas de izquierda. Sí, pues rápidamente, por lo que a mí me concierne, tal vez se haya dado la sensación, y es verdad que no he podido hablar de la última parte porque me he quedado sin tiempo, claro, pero me ha faltado la parte de la crisis. Es cierto que mi colega lo ha restañado en parte porque ha hablado también de la crisis y tiene ribetes parecidos, incluso más intensas, por lo menos más larga también en Portugal, ¿no? Pero yo no pretendía, digamos, edulcorar ni justificar nada, sino simplemente llamar la atención de que las conquistas cuestan y que cuando se producen las situaciones críticas, que es lo que me ha faltado explicar porque no he estudiado las crisis, las soluciones pueden ser para solucionar los problemas o para peor. Es decir, que las soluciones que se atisban en el horizonte pueden ser beneficiosas porque es evidente que estamos en una crisis. Como tú has dicho muy bien, si se ha producido una crisis, por algo será. Y si se ha producido por algo, alguna solución habrá que poner, ¿no? Pero es cierto, la crisis está aquí, hay que enfrentarla, y es cierto que una de las cosas que tampoco me ha dado tiempo al final, porque tiene que ver mucho con la comunicación rápida encubre los problemas, nos hace distraernos con muchas cosas, pero no da la verdadera dimensión de los problemas. Nadie sabe, hasta hoy me parece que Guindos ha reconocido que el sistema de pensiones español es inviable si no hay crecimiento económico. Hoy. Todos lo sabemos eso, que es inviable hace mucho tiempo. Bueno, mucha gente. Creo que el común de la sociedad española no lo sabe. Entonces, sí, de acuerdo, existen problemas muy graves. Es cierto que ha habido realizaciones. Es innegable decir que la España de hoy es igual que la España de hace 30 años, porque la que le hemos conocido no hay color. Pero al mismo tiempo también las soluciones pueden ser peores o mejores. Depende de cómo las articulemos. Es decir, que no necesariamente por ser crítico con una situación traes una solución mejor que la que existe. Puedes empeorarlo. Y eso es lo que me ha faltado explicar también, porque tenía las dos soluciones. La que puede empeorarlo por un lado o por otro, o la que puede fastidiarlo todo. Bien. Empiezo por el tema más histórico, 75, 74, 76. La crisis, el único año en el que hay recesión, de todos los años hasta el segundo rescate del Fondo Monetario Internacional. Hay un primer rescate negociado por el primer gobierno socialista el año 77 y 8, y un segundo rescate de un gobierno de gran coalición, nosotros sí la tuvimos, entre el año 83 y 85, otro gobierno de Mário Soares, fue negociado el 84, se mantuvo hasta el 83, hasta el 84. En ambos casos hay caída del Producto Interior Bruto, hay recesión, y durante la Revolución solo el año 75. 74 hay crecimiento, 75 bajada y 76, 7 de nuevo otra vez crecimiento. Lo que ocurre es que es un crecimiento que quizás, claro, es un crecimiento inferior a lo que ha sido, hasta en términos líquidos, el crecimiento de la población. Porque yo insisto, después de perder tantos habitantes, de repente, entre el año 74 y el censo de la población en el año 81, había 1 millón de personas más. Solo, evidentemente, los bálticos, no sé si Hungría, los bálticos, Polonia, todo
se ha llevado con el sector, digamos, de la extrema izquierda, Hotel Sarabad Carvalho. No voy a entrar en nombres de personajes que quizás vosotros ya no, evidentemente nunca habéis oído hablar. Pero en todo caso, la izquierda radical está dividida entre comunistas por una parte y el resto de la extrema izquierda por otra. Todos, bueno, y los socialistas de la derecha, todos tienen militares de su lado, todos tienen acceso a armas. Pero es cierto que a partir del cambio del gobierno en el 1 de septiembre de 1975, se empieza a construir el consenso, de hecho coincide con el consenso europeo, un gran consenso entre socialistas y la derecha. Y eso bloquea a la revolución, pero no impide la aprobación de una constitución que, sin embargo, lo que ya has llamado digamos, los capítulos más socialistas desde el punto de vista de sus preceptos económicos se conservan hasta la reforma del 89. El año 82 el Partido Socialista no acepta revisar todas las reformas constitucionales que se tienen que hacer con los socialistas, con la derecha, con la izquierda solamente es imposible, con los dos grandes partidos. Y los socialistas aceptan revisar los capítulos económicos y no todos, solamente el año 89. Hasta entonces, por ejemplo, nacionalización, reforma agraria se mantienen. Por otra parte, justamente yo creo que es nuestra percepción, o sea, Portugal y España, como cualquier otra sociedad, como cualquier comunidad humana, cambia la percepción del pasado y a medida, o sea, es el presente que determina cómo nosotros leemos el pasado. Yo estudié hace mucho justamente, hago estudios de la memoria y eso es fundamental. Se preguntan a los portugueses cada X años, ¿qué le parece a usted la democracia? Por ejemplo, 10º, 20º y ahora 40º aniversario de la revolución, ¿no? ¿Qué le parece a la democracia? Se les pregunta en años de recesión, es pésima, es horrible, la educación bajo la dictadura era mejor, o sea, se dicen, la gente sin memoria, no es que no tenga memoria, su percepción del presente es tan mala que el pasado seguramente habrá sido mejor. Se les hace las mismas preguntas en momentos de crecimiento económico, es maravillosa la democracia, menos mal que ha caído la dictadura y tal, salvo, evidente, hay cosas, siempre se ha, o sea, cualquier sondeo de opinión dirá que ha sido importante derribar a una dictadura, a un régimen militar, era mala la policía política, era importante haber libertad y tal, y luego hay división, era importante acabar con la guerra, y luego hay división sobre la descolonización. Pero la visión del pasado, y en este caso de un pasado que va evolucionando, que es el de la integración europea, necesariamente cambia. Yo, que me impresioné mucho, como esta mañana se ha mencionado, el Brexit es un hachazo en la construcción europea. Lo es que no tengamos la más pequeña duda. Pero sin embargo, eso no impide. Yo no soy. Ahora es la catástrofe total, van a salir los ricos todos del norte, van a dejar todo esto. Bueno, en cada momento, o sea, depende mucho del contexto en el que vivimos. Y vivimos un contexto duro y largo en la historia. Esta recesión es más larga que la Gran Depresión de los años 30, ha tenido efectos distintos, pero es más larga. Y el tiempo, el carácter negativo, de la percepción de nuestro entorno, de la economía, de la sociedad, de las relaciones sociales, se conserve negativo tanto tiempo, tiene un efecto. Sí. Pero me perdona un segundito porque me ha parecido muy interesante la mención que has hecho en un trabajo que dirigió Enrique, está quizá Mario aquí, ¿no? El otro día leímos en la facultad, era sobre prensa española y portuguesa, y en un momento hablaba de la época de Salazar. En un momento hablaba de una encuesta que había habido en un programa de televisión portuguesa en el año 2006, plena crisis, los grandes portugueses de la historia. El primer gran portugués de la historia, Salazar. Eso es muy ilustrativo de cómo se construye el presente, ¿no? Vamos a hacer ahora ya el cese para poder ir a comer y volver aquí a las 4:30, si es posible. Eso fue muy famoso. Sí.